ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Esta semana la mega reforma del gobierno salió de Avenida Pedro Montt y se vino directo al Palacio de Velasco. La ley de reconstrucción terminó su trámite en el Congreso Nacional y ahora se discute en el Tribunal Constitucional, organismo que ya le dio un duro golpe al gobierno en materia medioambiental y le rayó la cancha en la invariabilidad tributaria. Pero todavía queda un último round. Soy Juan Espinosa y este es el ADN legislativo de esta semana. Bienvenidos. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Esta semana el Tribunal Constitucional revisó 3 requerimientos presentados por la oposición contra aspectos de la mega reforma del gobierno. El TC dedicó 5 horas de alegatos por la mañana y más de 6 a puertas cerradas. Cuando finalmente salió el humo blanco, tarde, muy tarde por la noche, el comunicado del TC dejó un escenario particularmente interesante. Un fallo que podría llamarse salomónico, un reparto de golpes cruzados, donde nadie se fue con las manos vacías, nadie termina ganando del todo y se han redefinido por completo las reglas del juego para la inversión en nuestro país. En La Moneda, dicen algunos, estaban preparados para que el Tribunal Constitucional les diera algún tipo de coscachos, algún chirlito y más de algún cariñito constitucional. Sin embargo, muy probablemente no esperaban que la guillotina les cayera tan fuerte, sobre todo en la carpeta medioambiental. Acá el gobierno sufrió su derrota más categórica. La lógica de La Moneda en este proyecto era particularmente clara. Si queremos que grandes inversionistas traigan millones de dólares a nuestro país, hay que darles certezas jurídicas. Para el Ejecutivo esa certeza significaba 2 cosas. Primero, que si a una empresa un tribunal le anulaba su resolución de calificación ambiental, la famosa RCA, cuando el proyecto ya estaba aprobado, el Estado debía indemnizar a esta empresa o forzarla a optar entre una compensación y una demanda por falta de servicio. Y segundo, querían acotar la participación ciudadana poniendo un filtro para que solo se pudiera reclamar por aspectos que no hubieran sido evaluados previamente. Escuchamos a la abogada Melissa Mallega. Con esto se está incentivando a ejecutar obras que muchas veces van a conllevar incluso daños irreparables antes incluso que la justicia resuelva sobre la validez de ese permiso. Y en la deliberación de la tarde, el pleno del tribunal fue implacable. Los artículos 12 y 13 fueron declarados inconstitucionales de un plumazo. No va a haber en Chile ningún régimen de indemnización especial si la justicia determina que un proyecto ambiental estuvo mal otorgado. Pero no solo eso. El Tribunal Constitucional también le quitó el candado a la participación ciudadana, eliminando la restricción que impedía reclamar, y también terminó tumbando las exenciones ambientales que se le pretendían dar a las salmoneras por las microrelocalizaciones en el sector acuícola. ¿Cuál es la interpretación de fondo en todo esto? Que el Tribunal Constitucional ratificó que el principio precautorio en materia ambiental no se toca. La certeza jurídica para un negocio no puede construirse a costa de debilitar la fiscalización, ni de tampoco meterle la mano al bolsillo a todos los chilenos para indemnizar a empresas cuya evaluación ambiental fue anulada por ilegal. En lo ambiental, el triunfo de los impugnadores en la oposición fue total. Vamos a escuchar las primeras reacciones políticas. Esta es la palabra del senador Diego Ibáñez y del diputado Diego Chalper. Teníamos razón, la restitución de gastos por una resolución de calificación ambiental anulada es absolutamente ilegal, es inconstitucional y así lo ratifica el tribunal. Y esto es una responsabilidad total, absoluta y gravísima del ministro Quirós. Tendremos que conocer los motivos de esa declaración, lo mismo respecto a las microlocalizaciones, que evidentemente eso va a tener impacto en la salmonicultura. La eliminación de la expresión entre otras, básicamente lo que impacta es que aparentemente no se buscaba una cláusula abierta, eso también tendremos que revisar el contenido del fallo.
Pero ahora, cuando pasamos a la arista financiera, al verdadero motor político de la mega reforma, la historia da un giro de 180 grados. ADN legislativo. Porque es aquí donde la oposición quería dar el golpe definitivo. Los parlamentarios requirentes querían que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional todo el régimen de invariabilidad tributaria, argumentando que fijar un piso de $50 millones para dar beneficios fiscales era una discriminación arbitraria contra las pymes o los inversionistas más pequeños. Pero finalmente el gobierno terminó resistiendo y ganó la pelea de fondo. Pero no fue una victoria tan limpia, hay que decirlo. El Tribunal Constitucional actuó de alguna forma con bisturí y le terminó amputando la letra chica al artículo 29. En el detalle, el tribunal elimina la figura de los proyectos conexos, evitando que una gran empresa use su contrato para arrastrar o para beneficiar a empresas filiales sin cumplir con los mismos requisitos. Ha borrado una frase muy particular, entre otros, para que el Ministerio de Hacienda no pueda inventar sectores beneficiados a discreción. Pero además, se le ha quitado al mismo Ministerio de Hacienda la facultad de prorrogar los plazos del beneficio en, comillas, circunstancias calificadas. Estas tres cosas en el fondo son tres arterias de un solo corazón. Un corazón que ha quedado de todas maneras intacto porque va a haber invariabilidad tributaria en nuestro país. Escuchamos al diputado Jaime Coloma y al senador Iván Flores. Se mantuvo la invariabilidad tributaria, el corazón de esta reforma. La regla que le asegura a los inversionistas que en Chile las condiciones no cambian de un día para otro. Eso significa más inversión, más empleo y más desarrollo para nuestras regiones. Lo de la invariabilidad tributaria, particularmente, casi no se tocó. Así que de dulce y de grasa con lo resuelto. Y es lo que tenemos. Lamentablemente no tenemos todos los votos en el Congreso como para poder frenar algunas materias que nos parecen peligrosas para Chile. ¿Cuál fue la clave para que finalmente el Tribunal Constitucional rechazara la impugnación de fondo de la oposición? En una clave maestra utilizada por el abogado del gobierno, Arturo Fermandois, quien, para desmontar la idea de que los contratos ley, esta figura donde el Estado firma un contrato garantizando que no te va a subir los impuestos en un plazo determinado, eran una suerte de invento neoliberal o una anomalía institucional, Fermandois se fue directo al libro de historia de nuestro país y terminó sacando al baile hasta al expresidente Salvador Allende. Se lo consultamos una vez terminados los alegatos. Esto fue lo que dijo. Había un cuestionamiento a la técnica de lo que se llama en derecho los contratos leyes, es decir, aquellos contratos de inversión normalmente que se firman autorizados por una ley. Y nosotros citamos obviamente al presidente Salvador Allende, que firmó una reforma constitucional reconociendo los contratos leyes. También citamos al profesor Silva Bascuñán y citamos al profesor Eduardo Noboa, que claro, él estimaba que los contratos leyes carecían de validez. Creemos que tenemos muchas más personas que el presidente Kast y que el ministro Quirós que están de acuerdo que los contratos leyes son una técnica que cabe en la institucionalidad y en la Constitución. Y uno podría pensar que este argumento terminó calando bien profundo y que el Tribunal Constitucional termina entendiendo que el Estado sí tiene la facultad constitucional de comprometer invariabilidad tributaria mediante contratos para mover la aguja económica del país. Por eso, mientras la oposición podría celebrar el haberle recortado la letra chica al proyecto, igual en los pasillos de la Moneda y del Ministerio de Hacienda hay razones de sobra para considerar esto un éxito estratégico, porque finalmente la herramienta central para dinamizar la economía, según el gobierno del presidente Kast, sigue viva. Entonces, ¿con qué nos quedamos tras esta primera parte en el Tribunal Constitucional? Primero, no hubo un portazo general a la mega reforma como quería la oposición, pero tampoco se le termina entregando un cheque en blanco al gobierno para hacer lo que querían hacer. Lo segundo es que, cuestionado como siempre, el Tribunal Constitucional ha trazado una línea divisoria muy clara, porque le ha dicho al gobierno que puede usar todas las herramientas, por muy potentes que sean, de fomento tributario y de contratos ley para atraer inversiones pesadas, porque eso finalmente corresponde a un diseño de políticas públicas. Pero inmediatamente el Tribunal Constitucional le ha advertido al Ejecutivo que lo que no puede hacer es usar la excusa de la inversión para pasar por encima de la protección ambiental, ahogar las finanzas públicas con indemnizaciones privilegiadas o terminar recortando, además, los derechos de las comunidades.
Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.